Bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan le bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», objetó. «Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo», le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». ¿De qué manera tiene que ver contigo y conmigo el bautismo de Jesús? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Y por qué se bautizó Jesús en el bautismo de Juan? Si el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, de cambio de conducta para recibir el reino, ¿para qué se bautiza aquel de quien dice Hebreos 4:15, dice que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado? Siendo hombre y Dios a la vez, no puede ir en contra de su propia voluntad en eso de pecar. Dejando a un lado el tema de la autoconciencia mesiánica que pudiera tener Jesús en ese momento previo a su ministerio, hay una respuesta que sí que tiene que ver contigo y conmigo en esto del bautismo del Señor. Doctrinalmente solemos tener en cuenta, los cristianos, ¿no?, lo que se nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 al 25, en reflexión a Isaías 53, que Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Esto es, digamos, una cuestión que se tiene muy aprendida, ¿no? Recordamos que en Isaías 53, 4-5, dice: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido», en la Reina Valera del 60, o afligido por Dios en la Reina Valera del 2020. «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, fue sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos curados». Y es muy interesante en esta porción, en la Biblia del Peregrino, una Biblia publicada por una editorial católica muy conocida, pues la Biblia del Peregrino utiliza la palabra «fue contagiado» en vez de «azotado». Porque es el mismo verbo hebreo que expresa un contagio por lepra. Y esto es interesante. Contagiado. Es decir, el siervo de Dios, sin conocer el pecado, se presenta como un leproso impuro. Y además, anda que no hay episodios en los evangelios que podemos ir indicando este aspecto. Contagiado de nuestro mal, cargando nuestro mal, aunque luego pues será instrumento de nuestra salvación, de nuestra paz, decía el texto de Isaías. Y es verdad que este pasaje de Isaías, dentro del bloque Isaías 52-53, se interpretaba en un principio, y todavía los judíos lo hacen, no mesiánicamente, no como una referencia al Mesías, como nosotros vemos, sino como una referencia al pueblo. Ya que, de hecho, en Isaías 49:3, poquito antes, es el siervo, es el pueblo, es decir, el pueblo es considerado el siervo. Pero Jesús, como demuestran muchos especialistas, y esto sería para un estudio profundo, no lo vamos a hacer aquí ahora, pero Jesús es presentado en los evangelios no solamente como la encarnación de Dios con nosotros, que de hecho ahora en estas fechas de Navidad, ¿verdad?, pues hemos tenido en cuenta eso, ¿no?, de que Jesús es Dios con nosotros. Sino que además, por decirlo de alguna forma,
Jesús es como la encarnación también del pueblo, es decir, o más bien como la personificación del pueblo en la persona de Jesús. Él es el que lleva en sí mismo la imagen del pueblo. Él es el siervo. Y yo espero, en la medida que puedo, estar haciéndome entender y que esto no parezca ningún tipo de trabalengua. En realidad es más sencillo y es más claro de lo que parece. Jesús será como un contagiado por lepra, que solidariamente asume el pecado del pueblo. Es uno con el pueblo y se identifica con el pueblo. Tú y yo, por la fe, estamos injertados en ese mismo pueblo, como dice Pablo en Romanos 11:17. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver el bautismo de Jesús contigo y conmigo? Preguntaba antes. Si no terminas de encajar esto, ¿no? Seguramente sí que ya vas intuyendo algo de algún modo, ¿no? Esta conexión a la que voy apuntando poco a poco. Jesús, como uno más del pueblo, se identifica con los que recibían el bautismo de Juan, con los que eran conscientes de que necesitaban un cambio para recibir el reinado de Dios. Además, hay un punto que se lo suelo decir cuando cada año suele tocar el tema del bautismo de Jesús, y lo entendemos también gracias a la antropología social y cultural, que según la mentalidad diádica, es otra cosa, la mentalidad diádica, que es colectiva, pues en aquel tiempo, que era propio de culturas de aquel tiempo, y todavía en algunas regiones, pues según esta mentalidad, Jesús se identifica con el pecado del pueblo, porque ese pecado no se entendía como lo hacemos nosotros hoy en día, que tú puedes hablar de tus pecados personales y como que es una cosa tuya y ya está. Pero en aquel tiempo el pecado era algo sociocolectivo, porque se comprendía como algo compartido por la sociedad. Se entendía que tu propio pecado dañaba la sociedad y las relaciones humanas. Jesús es consciente de las consecuencias horizontales, lo que tiene que ver con la sociedad, con las relaciones de los unos con los otros, del mal, ¿no? Es consciente de cómo tu mal afecta a otros, cómo nos dañamos entre nosotros, cómo generamos desigualdades, injusticias, desequilibrios, ¿no? Y que hace falta el reinado de Dios, lógicamente. Así que, desde varias perspectivas, Jesús asume que el pecado del pueblo y ese pecado tuyo y mío es algo con lo que él también se identifica como algo propio, algo que hay que arrancar de la sociedad. No tendremos entonces, como suele ser como más habitual o más propio de la escuela dominical, esperar a la cruz de Cristo para poder entenderlo, sino que Jesús ya lo muestra aquí al principio de su ministerio. Cuando Dios en Cristo asume solidariamente la realidad humana, se hace, como decía antes, Dios con nosotros, lo hace con todas las consecuencias de tomar todo lo humano, de contagiarse de nuestra lepra. Dios, en Jesús, sin pecado obviamente, va a asumir las condiciones de nuestra existencia, lo que en la teología de San Agustín se llama la caída, pero las va a vencer, las va a vencer. Y Jesús, como vemos en los evangelios, da legitimidad al programa de conversión de Juan el Bautista. Reconoce, como veíamos algunas semanas atrás, que Juan el Bautista es el más grande de los profetas nacidos de mujer, ¿no? Según la concepción del Antiguo Pacto. Y comparte con él la necesidad de que tengamos un cambio, una transformación, una conversión genuina, claro que sí. Y aunque Juan más tarde, cuando es encarcelado por Herodes, también recordábamos hace algunos domingos, ¿no? que Juan tendrá algunas dudas, aquí en este pasaje tiene lucidez para intuir por revelación o por el mismo Espíritu, que es el que le comisiona, que Jesús es quien nos va a traer ese reino. Y por eso ya sabéis que Juan aquí pues, se niega en un principio a bautizar a Jesús y piensa que debe ser al revés, que es Jesús quien debe bautizarle a él. Pero sin menos rodeos que todos los que
he dado hasta ahora, para que podamos tener más o menos una mayor comprensión, Jesús simplemente le dice: Juan, mira, permítelo, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que Jesús se identifica con todo el pueblo pecador y por extensión, repito, contigo y conmigo. Hablar de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, tiene una vinculación muy grande, una solidaridad enorme y un amor tremendo hacia la humanidad y, repito, hacia ti y hacia mí. Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, dice el pasaje, y los cielos fueron abiertos, ¿no? También lo relata así el texto, y vio al Espíritu de Dios que aparece para ungirlo. Luego explicaré por qué es esto de ungirlo, que también se dice muy poco. Pues para ungirlo como rey y Mesías de Israel, ¿no? Y este Espíritu aparece descendiendo en forma de paloma. El mundo terrenal y el mundo trascendente se tocan en esta descripción del bautismo donde participa Dios Padre. Estábamos leyendo al principio aquel salmo que hablaba de la voz de Dios, ¿no? Aquí volvemos a encontrar la voz de Dios Padre. Participa el Espíritu, descendiendo como paloma, y por supuesto el Hijo, que es el protagonista, ¿no? Dios interviene decisivamente en la historia humana, no se mantiene al margen, y aquí lo vemos cómo interviene. El Espíritu, que según los antiguos profetas, el Espíritu va a ser, por decirlo de algún modo, va a ser el don dado, el regalo entregado en los últimos días, está presente aquí para iniciar una nueva etapa del final del mundo, o de final de una era, mejor dicho. Porque la nueva era del reino de Dios irrumpe. O sea, un nuevo dinamismo entra en la historia, hasta una batalla final, por así decirlo, decisiva, que recolocará las cosas en su sitio, conforme a la justicia de Dios. Pero lo que también nos interesa es que, igual que la paloma del arca, ¿os acordáis, no? Del arca de Noé, que suelta una paloma. Igual que la paloma del arca, el Espíritu venido en esta forma de paloma, también nos señala este nuevo comienzo, de algo nuevo que empieza. El comienzo, como digo, de una nueva era donde las relaciones de las personas con Dios va a cambiar. Donde la relación de las personas unas con las otras va a cambiar y la relación de las personas con la creación va a cambiar. O debe cambiar. Empezando por la Iglesia. Apunta a que tendremos ese nuevo pacto en la sangre, vida, de Jesús. La paloma también representa a Israel, según dice James Dunn. Así que el Espíritu venido a Jesús vuelve a reiterar que Él personificará al pueblo, como venía diciendo al principio, y cumplirá lo que el pueblo no pudo cumplir por sí mismo, porque el pueblo, lo tenemos en la Biblia, siempre continuamente era infiel a Dios, una vez y otra, y otra, y otra, y el pueblo no cumplía tampoco la ley, en fin. Así que Jesús es el que definitivamente, por fin, va a poder hacer lo que el pueblo no podía hacer. No quiero cansaros, pero también en este pasaje merece atención la voz del Padre pronunciándose sobre Jesús y declarando lo dicho en Isaías 42:1, cuando en un principio decíamos que la cita se refería al pueblo. Ahora el Padre la pronuncia no sobre el pueblo, sino sobre Jesús. Y esto que dice el Padre os suena, porque son cosas que aprendemos los cristianos desde muy pequeños, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que también tiene un eco en el Salmo 2, versículo 7, que ese es un salmo que se utilizaba para entronizar o para coronar a los reyes. Por eso decía que en esta escena el Espíritu unge a Jesús como Rey y Mesías, ¿no? Se decía en la antigüedad, el pensamiento de la antigüedad, en los tiempos bíblicos, y no solamente en los tiempos bíblicos, sino en otras culturas con otros dioses y tal, que los reyes, desde su entronización, desde su coronación,
empezaban a reinar en la tierra en representación de Dios. Otra cosa es que lo hicieran, porque anda que no había reyes en Israel que no representaban a Dios ni por asomo, vaya. Sin embargo, aquí por fin va a tener realmente todo su sentido. Porque Jesús sí que trae el reino de Dios. Sí representa realmente a Dios como Rey de Reyes. El hombre Jesús es Dios con nosotros y Rey de Reyes. Aunque su forma de ser rey, y hablaba yo antes con Mauricio de lo de ser rey, ¿no? Ser rey en Jesús es todo lo contrario a lo que tiene que ver con un rey de este mundo y menos con un rey de la antigüedad. Nuestro rey, cuando se celebra normalmente el día, ¿no?, de Cristo como rey, Cristo rey, yo al menos trato de hacer ese hincapié de que Jesús no tiene nada que ver. Es como el rey del mundo al revés, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que quiero que veamos también, porque me parece que es bonito que sepamos estas cosas, es que aquí se mezcla el versículo del Salmo 2, tú eres mi hijo, que se decía a los reyes en la coronación, con la cita de Isaías 42 sobre el siervo, en quien tengo contentamiento o complacencia. El siervo que sufre, según la profecía de Isaías, no es otro que el hijo. Y este hijo es el legítimo rey. Un rey que, como digo, viene a servir, viene a darse a sí mismo. No viene para ser servido a cuerpo rey, ¿no? Como diría José Mota. No viene a ser servido a cuerpo rey. Al revés, viene a darse él, a servir él. Quizás sea mucha teología por hoy, porque hay tantas cositas, ¿verdad? Tantas pinceladas para sacar punta a cada detalle. Pero este hijo, siervo y rey es el que se identifica con el pueblo, contigo y conmigo. Ya de primera se solidariza con nuestro pecado y da la cara por amor. Lo hace dentro de las contradicciones de esta existencia rota y va a darse por ti y por mí, por nuestra salvación, aunque eso le cuesta la vida muy duramente. Se han terminado las fiestas navideñas, pero todavía podemos seguir diciendo que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y mira de qué forma. Qué gran alegría para ti y para mí que tengamos este libertador que arrancará de nosotros ese condicionante del pecado. Nos da ya, podemos vivirla ya realmente, la salvación. Y nos hace participar en una nueva vida que empieza en este mundo roto y dolido, pero que se prolonga en esa otra nueva realidad que esperamos. Ojalá que mis explicaciones torpes, y lo reconozco, no hayan sido muy engorrosas, ¿no? Y hayáis podido seguirme hasta ahora. Pero en el caso de haberme explicado mal, que también cabe esa posibilidad y lo reconozco, solo decir qué gran libertador tenemos, qué gran Dios tenemos, qué gran Salvador, qué alivio de que asuma nuestro mal, nuestro pecado y que se deshaga de él. ¡Qué alivio! Mucho que agradecer para cuando ahora celebremos la Cena del Señor, que por cierto me gustaría ahora cuando terminásemos que alguien avisase a los niños que están en la escuela dominical para que pudiesen venir. Por cierto, una cena que en el griego se le llama, ¿no?, Eucaristía, que significa acción de gracias. Me gustaría que cuando participásemos de ella lo hagamos eso, con gratitud, con acción de gracias. Soli Deo Gloria.